Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. De regreso en Marcos capítulo 9, en los versículos 14 al 29, hoy estudiaremos el tema al que cree todo le es posible. Esta sección, comprendida entre el versículo 14 y el versículo 23 de Marcos 9, es un texto narrativo y como ya hemos estudiado algunos pasajes narrativos, al igual no vamos a leer el texto, simplemente vamos a dejar que la historia se desarrolle. Es una historia fascinante. Voy a llamar su atención al versículo 23, la frase todo es posible para el que cree. Y voy a hablar de la respuesta a esa frase. Versículo 24, yo creo, ayuda mi incredulidad. Esta porción se trata de fe, se trata de creer. De hecho, es una lección sobre el poder de la fe. Vamos a ver algunas realidades acerca de la fe. Segunda de Corintios 5 dice que caminamos por fe y no por vista. En Gálatas 2 dice que vivimos por la fe del Hijo de Dios. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, dice Hebreos 11:1, es la convicción de lo que no se ve. Por eso creemos y vivimos por fe. La fe es la característica predominante en la vida de todo creyente, porque tenemos que confiar plenamente en lo que no podemos ver. ¿A qué me refiero con eso? Confiamos en un Dios que no hemos visto, en un Cristo que no hemos visto, en un Espíritu Santo al que no hemos visto. Abrazamos una muerte y una resurrección que no hemos visto. Confiamos en una justificación que no hemos visto y buscamos el cumplimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva que no hemos visto. Pedro nos describe a los creyentes de esta manera: amamos a quien no hemos visto y por eso vivimos por fe. No es una fe ciega, es una fe basada en la evidencia. La evidencia de nuestra fe, lo que ancla nuestra fe es la Escritura, la palabra de Dios, porque nos dice todo lo que necesitamos saber y es una palabra verdadera, segura. Pero no obstante, aún así, nosotros vivimos por fe. Durante más de 2 años los discípulos han vivido por vista, han visto todo lo que Jesús ha hecho, han caminado con él 24/7, han escuchado sus enseñanzas, han visto todas sus reacciones, las formas en las que él ha lidiado con las circunstancias de todo tipo, lo han experimentado todo con él, han visto los milagros, la expulsión de demonios, resurrecciones. Hasta aquí han vivido por vista, pero pronto, en unos meses, tendrán que vivir por fe. Ellos recordarían siempre lo que habían visto y oído. Y con la asistencia del Espíritu Santo, ellos escribirían lo que habían visto, oído. Ellos y quienes fueron sus asociados escribirían los 4 evangelios. Ahí tenemos la evidencia de que eso fue así. Y tenemos una profundización del tema desarrollado en los 4 evangelios en las epístolas. Ellos vivían hasta este momento por lo que veían, pero pronto deberían vivir por fe. El poder siempre estuvo en medio de ellos porque Jesús siempre estuvo con ellos. Por lo que nunca hubo un momento en el que no tuvieran el poder, porque el poder mismo estaba presente. Pero en este incidente que vamos a estudiar hay una lección sobre el poder de la fe que realmente necesitan aprender los discípulos, porque sucede en este incidente cuando Jesús no estuvo allí con ellos. La pregunta es, ¿cómo se van a comportar los discípulos cuando Él no esté ahí?
¿Cómo van a acceder al poder de Cristo en su ausencia? Necesitan aprender eso, porque era la forma en que vivirían luego de su muerte, resurrección y ascensión. Ellos, a partir de esos eventos, tendrían que vivir por fe, al igual que nosotros. Sabían lo que era verdad porque lo vieron. Sabemos lo que es verdad porque lo tenemos en la palabra de Dios. Pero vivimos por fe, somos salvos por fe, santificados por fe, tenemos esperanza en nuestra glorificación por fe. Nuestra fe no es perfecta, pero es suficiente. Lo que hace suficiente la fe no es nuestra capacidad de creer, sino, como dice la Escritura, la fe es un don de Dios. Nuestra salvación viene por gracia mediante la fe, que no es de nosotros mismos, es un don de Dios. La fe que tenemos para creer en la palabra de Dios, para creer en el Evangelio, es una fe suficiente, porque es la fe que Dios nos ha dado y Dios quiere que sea suficiente. ¿Perfecta? No. ¿Imperfecta? Sí. ¿Débil? Sí. ¿Vacilante en ocasiones? Sí. ¿Insegura? Sí. ¿Pero suficiente? Sí. Esta es la lección que tenemos ante nosotros en este texto. Entramos ahora, de aquí en adelante, en un periodo del tiempo en que Jesús comienza a ir hacia Jerusalén, donde morirá, resucitará y ascenderá. Y en este último periodo de unos cuantos meses, tenemos que Marcos se enfoca en registrar las lecciones que Jesús enseñó a los discípulos y, por ende, a nosotros. La lección sobre la fe la tenemos aquí en los versículos 14 al 29. Es una lección muy importante, tan importante que Mateo y Marcos la registran. Sin embargo, Mateo y Lucas dedican a este registro casi media docena de versículos. Marcos nos da una sección mucho más extensa. Pero, aún así, vamos a ir a los relatos de Mateo y Lucas porque nos van a ayudar a entenderlo mejor. Si usted se pregunta por qué Marcos es un poco más extenso que los otros evangelistas, recuerde que Marcos está escribiendo su evangelio a partir de lo que le ha contado Pedro. Y Pedro fue testigo ocular, presencial de todos estos acontecimientos. Y por eso es que tenemos muchos detalles más dramáticos que en los otros registros. Sin embargo, como les dije, hay detalles en los registros de Mateo y Lucas que enriquecerán este estudio, aunque sea más extenso, en la versión de Marcos. Jesús acaba de transfigurarse. Jesús ha estado en gloria y en el monte con Moisés y Elías, y han estado con él Pedro, Juan y Santiago. Recordamos eso, ¿verdad? Ahora él regresa, desciende al valle, regresa a la realidad, sale de la gloria y regresa a un mundo que lo rechaza. Conocemos bastante bien a los discípulos y a los apóstoles. Sabemos que su característica principal es el que no pueden comprender muchas de las cosas que Jesús enseña, y también hemos visto que tienen una fe muy superficial. De hecho, recordamos la reprensión fuerte que les hizo Jesús ahí en Marcos 8, los versículos 14 al 21. El Señor les pregunta: ¿no ven ni entienden? ¿Tienen un corazón endurecido? ¿Tienen ojos? ¿No ven? ¿Teniendo oídos? ¿No oyen? ¿No se acuerdan? Luego en versículo 21 les dice: ¿no entienden? El problema constante con ellos es que no importa lo que Jesús dijo o hizo, tuvieron dificultades para entenderlo. Definitivamente ellos son producto no terminado. Y aquí descubrimos en esta sección cuán desesperadamente necesitaban entender muchas cosas. Aquí la fe es el asunto. Pero por ahora, dado que la fe es lo que sostiene su vida y nuestras vidas, y la fe es la fuente que les da acceso al poder, la fe de ellos y la nuestra, es fundamental que aprendan a crecer
en su confianza y su dependencia del Señor, porque pronto no podrán ellos disfrutar de su presencia. Así que vienen Juan, Pedro, Jacobo, junto a Jesús de la montaña, han descendido de la presencia de la nube de Dios, Moisés y Elías, y todo esto ha sido tan glorioso, y descienden hasta la realidad de los problemas, el dolor y la incomprensión de sus compañeros, así como las perturbaciones demoníacas de la vida en este mundo. Al contraponer estas dos narrativas, la de la transfiguración y de esta posesión demoníaca, podemos tener muchos contrastes asombrosos. La transfiguración ocurre en una montaña. Esto sucede abajo en el valle. En la transfiguración hay gloria. En este relato hay sufrimiento. En la transfiguración Dios domina. En este escenario es Satanás quien domina. En la transfiguración Dios se complace. En este incidente el Padre terrenal es afligido. En la transfiguración hay un hijo perfecto. Aquí hay un hijo pervertido. En la transfiguración vemos hombres que han caído en asombro santo. En esta historia tenemos un hijo que ha caído en un horror profano. Esta es una escena dramática. Se trata de una posesión demoníaca, un niño poseído por un demonio, un espíritu inmundo. Esto fue y es una realidad. Los demonios están en el mundo haciendo la obra de Satanás. Siempre ha sido así desde la caída. Y no se evidencia muy fácil. ¿Por qué? Porque operan encubiertamente, se disfrazan como ángeles de luz, con apariencia de moralidad y religiosidad, y encajan muy bien en nuestra cultura sofisticada. No quieren salir a la superficie y ser conocidos por hacer lo que hacen, por estar activos. Sin embargo, en los días de Jesús, lanzaron un ataque contra él. Proliferaron sus expresiones de poder, se manifestaron en todas partes ante la presencia de Jesús, aún contra su voluntad. Jesús los expulsó y fue evidente la actividad demoníaca sin igual durante los años del ministerio del Señor Jesús. Nunca fue igual, ni antes ni después de él. Este demonio había estado feliz de no ser descubierto en el joven. Aunque tal vez algunos lo notaron, ellos se dieron cuenta que se trataba de una actividad demoníaca. La mayoría de la gente diría que se trataba de un trastorno mental. De hecho, según uno de los relatos de los evangelistas, dice que era lunático. Así que averigüemos un poco sobre esta circunstancia. Versículo 14. Cuando volvieron con los discípulos, aquí ven descendiendo de la montaña Pedro, Juan, Jacobo y Jesús. Los cuatro regresan a donde están, al menos los 9 discípulos y otros de los seguidores. Vieron una gran multitud alrededor de ellos y algunos escribas discutiendo con ellos. Hay aquí una multitud reunida que asumió que porque los discípulos estaban ahí, Jesús estaría con ellos. Este es un aspecto importante en la historia. Esta gran multitud es atraída por Jesús y van donde están sus discípulos para descubrir que no está allí. Y luego vemos a los escribas discutiendo con ellos. Los escribas siempre están alrededor de Jesús, están allí para desacreditarlo, para proteger su territorio en contra de su enseñanza y traer de regreso a la gente a su sistema religioso apóstata, alejado de la verdad, el cual confrontó Jesús. Estaban allí y empezaron a discutir con sus discípulos. Quizá discutirían por lo de siempre, sobre la visión de Jesús acerca de Dios, acerca del reino, sobre la visión de Jesús acerca de su tergiversación del Antiguo Testamento. Debatían con los discípulos que estaban solos y ellos no estaban saliendo bien librados. Aquí
tenemos la impresión de que se están burlando de ellos, los estaban ridiculizando, y vamos a descubrir por qué. Inmediatamente, versículo 15, cuando toda la multitud lo vio, se asombraron y empezaron a correr hacia él para recibirlo. Tan pronto como Jesús llega con los 3 discípulos, la multitud lo ve y va directamente hacia él, tan rápido como puede. Están muy asombrados. Esa palabra aquí puede describir la actitud que vemos entre adolescentes cuando ven a su ídolo musical. Algunos dicen, bueno, ellos corren hacia él porque Jesús tenía gloria en su rostro, como la de Moisés cuando bajó del monte. No, eso no puede ser posible. Recordemos la instrucción de Jesús de no decir nada a nadie en Marcos 9. Y esa sería algo que contradiría esa instrucción. Ese no es el asunto. El asunto aquí es que Jesús era el sanador, el hacedor de maravillas, el hombre de los milagros, y las multitudes siempre se sintieron atraídas hacia él. También corrieron hacia él porque los discípulos los habían decepcionado. No en un sentido general, sino en un sentido muy particular. Y lo vamos a descubrir al leer el versículo 16. Jesús les pregunta, ¿qué discuten con ellos? ¿Qué debaten? Él entra maravillosamente en su rescate. Él es su protector, su salvador, porque están allí en medio de esta situación que no están manejando nada bien. La palabra discutir se usa con frecuencia para describir las confrontaciones de Jesús con los líderes religiosos. Creeríamos que el argumento sería temas típicos de teología. Los escribas no dicen nada, los discípulos tampoco. Nadie responde la pregunta de Jesús hasta que alguien en la multitud se ofrece como voluntario a hablar. Versículo 17. Y le respondió uno de la multitud. No sabemos por qué los escribas no respondieron. Quizá preferían debatir con sus discípulos que con él. Ellos experimentaron varias veces cómo Jesús los dejó callados. Pero, ¿por qué no respondieron los discípulos? Los discípulos no respondieron posiblemente porque estaban perdiendo el debate. Pero lo más importante aquí es que se sentían avergonzados y humillados. Y los escribas los ridiculizaban y los menospreciaron. Y avergonzados guardaron silencio. Quizá no solo porque perdían el argumento teológico, sino porque definitivamente habían perdido el argumento al no poder demostrar el poder de Dios. Ellos debían haber podido demostrar el poder, pero no lo hicieron. Entonces ellos solo callan. Lucas 9 dice que el hombre estaba cayendo de rodillas y Mateo dice que lo llamó Señor. Este hombre tiene algo de fe en Cristo, en su persona, en su poder. Viene con reverencia y humildad. Mateo también dice que gritó. Aquí hay mucho ruido. También hay una gran carga en su corazón. Él viene, cae de rodillas y grita, Maestro, Señor, te traje a mi hijo, poseído por un espíritu que lo vuelve mudo. Y cada vez que lo agarra, lo golpea contra el suelo y echa espumarajos por la boca, rechina los dientes, se pone rígido. Le dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron hacerlo. Ahora entendemos por qué no dijeron nada los discípulos, están avergonzados. Este hombre dice, te traje a mi hijo y no estabas aquí. Los demonios son seres espirituales que se posesionan de una persona. Y el demonio había hecho daño a este niño. Ha hecho que quede mudo. Y vamos a descubrir más adelante en la historia que también era sordo. Este no era un problema físico. Tenía que ver con el control demoníaco. El demonio tenía mucho poder sobre este niño y le ha infligido daño al punto de dañar su cerebro. Y les diré cómo en la medida que vayamos leyendo. Versículo 18 dice que siempre lo agarra, el demonio lo atrapa. Entendemos entonces que los síntomas son producidos por el demonio. Lucas agrega que el niño al ser agarrado por el demonio grita. Y aquí
aparece el tipo de diagnóstico general. Ahí en Mateo 17 dice que era un lunático. El demonio se manifiesta periódicamente mostrando su poder sobre este niño. Lo hace gritar y luego lo golpea contra el suelo. Y no es de extrañar que a partir de todos estos traumas, todos estos golpes, vengan los síntomas clásicos de una convulsión muy grave. Aunque este tipo de convulsión puede ser causada por una disfunción cerebral, esta es debido al trauma, a los golpes que le ha infligido el demonio. Este demonio literalmente está golpeando a este niño y le sale espuma por la boca. Comienza a rodar, como dice más tarde, por el suelo y luego aprieta los dientes, se pone rígido. Los demonios ejercen este tipo de poder sobre los cuerpos. Pueden hacer esto. De hecho, si miramos ahí en Hebreos 2, dice que Satanás tiene el poder, domina el poder de la muerte. Pero recordemos que todo esto está dentro del gobierno de Dios. Satanás y sus demonios ejercen un gran poder en el mundo. No sorprende que el hombre haya traído a su hijo a Jesús, que tenía fama de expulsar demonios. El problema es, al final del versículo 18, que sus discípulos no pudieron hacerlo. Lo traje a tus discípulos. Lucas dice que le suplicó y todavía no pudieron hacerlo. Es extraño, porque si recordamos el registro de Marcos 6, ahí en el versículo 13, hablando de los discípulos, de los apóstoles, dice que estaban echando fuera muchos demonios. ¿Cómo lo hicieron? El versículo 7 nos explica, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Jesús les había dado esa autoridad, les había delegado ese poder y ellos lo ejercían para expulsar espíritus inmundos y lo habían estado haciendo. El capítulo 6 dice, y estaban echando fuera muchos demonios. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué ahora fracasan? Bueno, Jesús responde esa pregunta en el versículo 19. Él respondió y les dijo, oh generación incrédula. Ese es el problema. El problema es que no creyeron. Este no era una clase de saludo. Esta era una expresión emocional, generación incrédula. Jesús, como hemos visto, llamó a Israel generación adúltera. Aquí, al hablar a sus discípulos, a sus apóstoles, les dice, ustedes son infieles. Eso pudo haber sido cierto de la multitud que no creían en él. Pudo ser cierto de este padre que trae a su hijo, que tenía una fe muy inmadura en Cristo. Pero note que la atención se centra realmente en los discípulos. ¿Por qué no pudieron hacerlo? Oh generación incrédula. Al pensar en las cosas que Cristo padeció, creo que esta fue una de las más difíciles de afrontar. Como hombre, como ser humano, enfrentar la falta de confianza es algo difícil. Imagine usted que ha pasado toda su vida tratando de ser una persona digna de confianza, una persona con credibilidad, y solo recibe desconfianza, falsas acusaciones, es juzgado erróneamente. Asumen siempre lo peor acerca de usted. Pero la verdad es que eso no es nada al compararse con el Señor Jesús, el eterno Hijo de Dios, que vivía en gloria, que ha experimentado toda la confianza de los ángeles, ha experimentado su devoción, su amor, y luego tener que venir aquí a la tierra y tener que lidiar con estos hombres que tienen una carencia de fe en Él, en su poder. Eso fue parte de lo que Cristo padeció en su condición como esclavo, en su obediencia, al sufrir las heridas infligidas en Él, no solo de parte de sus enemigos, pero también de parte de sus propios seguidores que lucharon por confiar en Él. Son palabras duras, oh generación incrédula. Lucas dice que añadió generación pervertida. ¿Cómo se volvieron tan retorcidos tan rápido? Al oír estas palabras de Jesús, quizá recordaron Deuteronomio 5:20.
donde describe a Israel como una generación perversa, hijos en los que no hay fidelidad ni confianza. Estaban perdiendo su confianza. ¿Confiaron antes? Sí, pero aquí no. ¿Creyeron antes? Sí, pero no en este momento. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que antes Jesús estuvo con ellos. Ahora, en su ausencia, luchan por creer. Será mejor que aprendan a creer en su ausencia, porque Jesús se irá definitivamente en unos pocos meses. Necesitan aprender a creer. ¿Hasta cuándo? Dice, te aguantaré. Oh, hombres de poca fe, esa es exasperación santa. Quizá Jesús echó de menos esa reciente comunión pura con Moisés y Elías en su estado perfeccionado. Es un gran contraste regresar aquí y tener que lidiar con estos discípulos. En santa frustración, el Señor dice, ¿hasta cuánto te aguantaré? Como cuando dijo, hombres de poca fe, tráigamelo, dice al final del versículo 19. En este punto, el hombre obtendrá lo que quiere y el demonio obtendrá lo que no quiere. Ambos estaban de cara con el Señor soberano, por el bien del hombre y por el mal del demonio. Y según el versículo 20, le llevaron el niño, Lucas agrega, y mientras aún se acercaba, mientras traían al niño, el demonio comienza a manifestarse. Esto realmente es dramático. Cuando lo vio, dice Lucas, cuando los ojos de Jesús vieron al niño, el demonio también pudo ver a Jesús. Inmediatamente, el espíritu lo hizo convulsionar. Literalmente lo convulsionó y a caer al suelo comenzó a rodar y a echar espuma por la boca. Fue aplastado literalmente contra el suelo. No es exagerado comparar su experiencia con la de una tacleada de fútbol americano. Puede llegar a sufrir daño cerebral. ¿Quién sabe cuántas veces este joven sufrió la experiencia de ser aplastado su cerebro contra el cráneo por el poder del demonio? Y ahora está rodando y echando espuma por su boca en medio de esta convulsión. No es una exageración decir que el demonio trata de matarlo. Pero el Señor nunca se lo permitió. Esta es la parte que más me gusta en esta historia. Está ahí en el versículo 21. A veces podemos pasar por alto esto si no profundizamos. Note que le preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? ¿Por qué hace Jesús esta pregunta? ¿Busca información? No, Él lo sabe todo. ¿Por qué entonces? Porque quería que el Padre le contara la historia. ¿Por qué? Porque quería que el Padre le contara la historia. ¿Por qué? Debido a que el Padre no estaba viniendo a un poder impersonal. El Padre del niño venía a una persona. Y si hay algo evidente en los milagros del Señor Jesucristo es la compasión que Él mostró. Mostró la compasión de Dios. Dios se interesa en nuestro dolor. Él se ocupa por nuestro sufrimiento, por los quebrantos de salud, por los problemas familiares y financieros. Jesús, Dios, se ocupa por las cosas que rompen nuestro corazón y Él quiere escuchar. Él no es un poder impersonal, es una persona suprema. Él es el supremo que ama a la gente y les muestra misericordia. Esto no es para la multitud, esto no es información, esto es para que el hombre abra su corazón y encuentre un compañero que le consuele en medio de su dolor. ¿Por qué? Recordemos que Jesús es nuestro sumo sacerdote compasivo y misericordioso. ¿No es así? Que puede conmoverse con los sentimientos que experimentamos en medio de la enfermedad. Jesús quiere que el Padre tenga la oportunidad de expresar todo lo que ha sufrido. El hombre responde en versículo 21, desde la niñez.
es decir, que ha sido toda su vida. No sabemos por qué, no hay nada en la historia que nos diga por qué. Ciertamente no fue un pecado en el niño, no fue un pecado en el padre. ¿Recuerda lo de Juan 9, allí con este hombre que nació ciego? Los discípulos preguntaron, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dijo, no es por causa del pecado, sino que esto es para la gloria de Dios. No sé si en todos los casos en los que Dios permite a Satanás hacer lo que hace, son para la gloria de Dios, pero al menos en este caso y en el del ciego fue así. Dios controla el poder de Satanás, controla a los demonios, aun cuando Satanás ejerce su poder sobre la muerte, lo hace bajo el control de Dios. Creo que el demonio había intentado matar al niño en repetidas ocasiones. Dice que lo arrojaba al fuego. ¿Y por qué lo haría? Porque el demonio convulsionaría al niño y luego arrojarlo al fuego para matarlo. Había fuego en aquella tierra por todas partes. Cocinaban y calentaban todo al fuego. Y dice el padre que en otras ocasiones lo arrojaba al agua. Recuerde, en esa época había pozos por todos lugares, fuentes de agua, charcos, agua por todas partes. Aparentemente el padre había pasado toda su vida en este increíble esfuerzo por evitar que su hijo fuera asesinado por este demonio. Una vida muy triste. De regreso ahí en el versículo 22 de Marcos 9, admite que el demonio trataba de destruirlo, de asesinarlo, y luego dice, pero si puedes hacer algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos. Esa es una demostración de fe muy débil, ¿verdad? Pero si puedes hacer algo, no dice, ¿quieres? Yo creo que él está convencido de que Jesús quiere hacerlo debido a la conversación, a la empatía que ha mostrado hacia él y hacia su hijo. Él está seguro de que Jesús quiere. De lo que no está seguro es si tiene el poder para hacerlo. Si miramos ahí en Marcos 1, la pregunta es, ¿ya que puedes, quieres? ¿Recuerdan en esa sanidad de Marcos 1? Aquí, en este evento, la pregunta es, ¿ya que quieres, puedes? Ten piedad. Y esta traducción habla de mostrar misericordia, tener piedad. Y la palabra ayuda o ayúdanos significa correr en ayuda de alguien que necesita ayuda. O correr en ayuda de alguien que pide ayuda, grita pidiendo ayuda. Si puedes, ¿correrías en mi ayuda? ¿Me ayudarías? Y Jesús le dijo en el versículo 23, ¿si puedes? Esa no es una pregunta, es una exclamación. Otra forma de decirlo sería, ¿si puedes? ¿Estás bromeando? Es una euforia de sorpresa. ¿Cómo se puede cuestionar eso? El solo hecho de traer a su hijo poseído por un demonio indicaría que el padre sabía del poder de Jesús para liberar a otros poseídos por demonios. ¿Cómo puede preguntar eso? ¿Cómo puedes dudar de mi habilidad, de mi poder? Lo que tiene Jesús en su mente, lo que le está diciendo al hombre. Los milagros diarios de curación, liberación de demonios han estado presentes allí en esta región por más de un año. Y me pregunta si puedo. Y luego Jesús da la lección. Todo es posible para el que cree. Todo le es posible al que cree. Ese es el corazón de la lección. Ese es el desafío de la fe. ¿Tiene la fe para creer que el Señor puede hacerlo? Note que Jesús ha hablado de la fe ahí en Marcos 5 y 6 y hablará de la fe ahí en Marcos 10 y 11. Pero esta es la primera vez que ha mostrado la importancia de la fe y hace de la fe un mandamiento a partir de aquí en el Evangelio de Marcos. Lo que tenemos aquí es una cuestión de fe, no es una cuestión de poder para estos hombres, es una cuestión de acceder a ese poder por medio de la fe. Jesús sanó a muchas personas que no tenían fe.
La fe no fue siempre el problema. Sanó a mucha gente que no creía en Él, liberó personas que no creían en Él. Pero aquí la lección es acerca del poder de la fe. ¿Por qué? Porque Él se irá y sus discípulos no van a tenerlo a Él para siempre. El poder estaría disponible para ellos. Y eso es lo que Jesús quiere que ellos sepan en su conversación ahí en el aposento alto. Él les dijo, haré todas las cosas según, esta palabra es clave, según la voluntad de mi Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo haré si lo pides en oración, creyendo. Ellos necesitaban aprender a acceder al poder de Jesús, aunque Él no estuviera presente. El principio es para los discípulos y para nosotros. Cristo ahora no está en medio nuestro. Ahora vivimos por fe. Los discípulos igualmente pronto vivirían por fe, no por vista. El poder está disponible para aquellos que creen en Él, en el Señor Jesús y en su poder. Bueno, y tenemos la respuesta del Padre en el versículo 24. Inmediatamente el padre del niño gritó, aquí hay mucha emoción, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Este es un hombre muy honesto. Yo creo en ti, creo en tu poder, pero tengo muchas dudas, lo admito. ¿Es suficiente? Jesús dice, todo es posible para el que cree, es decir, todo lo que está dentro de la voluntad de Dios es posible. Todo lo que Dios acepta, lo que le agrada, es posible. Pero la pregunta es, ¿cuánta fe tiene que tener? ¿Qué quiere decir Jesús? Todo es posible para los que creen. Pero la pregunta es, ¿qué tamaño debe tener la fe? ¿Cuánto necesito creer? Y el hombre le dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Corre hacia mí. Ven, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame a seguir creyendo. Eso está en tiempo presente. Ven, despeja mis dudas. Y mientras Jesús tiene esta conversación, dice el versículo 25, que la multitud empieza a aumentar. Y Jesús vio que se estaba reuniendo rápidamente. Así que llega el momento de actuar. Se corre la voz de que Jesús está allí y la multitud aumenta. Y Jesús decide cortar la conversación, no por el caos, él está acostumbrado a eso, sino por el hecho de que su ministerio público ha terminado. Ya no es el sanador público, ahora se enfoca en instruir a sus discípulos. Actúa muy rápido, respondiendo al espíritu inmundo, lo reprendió. Mateo dice que salió de él inmediatamente, diciéndole, tú, sordo y mudo, o espíritu sordo y mudo. De ahí es donde obtenemos la información de que además era sordo. Jesús nos aclaró que el muchacho era sordo. El padre solo dijo que no podía hablar. Espíritu sordo y mudo, te ordeno, sal de él, y ojo con esto, no vuelvas a entrar en él. En Mateo 12, versículos 43 al 45, Jesús dijo que habían momentos en los que un demonio dejaría a un hombre, pero que 7 más regresarían y su postrer estado sería peor que el primero. Pero no será así con este joven. La pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto en el versículo 21? Desde su niñez. Su padre se había ocupado de esto toda la vida de este niño y ahora, en un instante, Jesús ordena al espíritu inmundo que salga de él y que nunca regrese. Y el demonio reacciona al igual que reaccionó el demonio cuando salió ahí en Marcos 1:25. Al igual que el otro demonio, protesta ferozmente al salir. Y versículo 26 dice, después de gritar y provocarle terribles convulsiones, salió y el niño parecía sin vida. La mayoría de ellos dijeron, está muerto. El demonio casi logra su cometido de matarlo. Aquí está el niño, yace inerte, exhausto por las convulsiones y aún ha recibido más golpes y está tan quieto que creen que ha muerto. Pero me encanta esto también aquí en el versículo 27. Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Y él se levantó,
o mejor, se puso de pie. ¡Qué hermosa imagen! Lucas agrega, Jesús se lo devolvió al Padre. ¡Qué tierno! ¡Qué magnífica escena! Esa es una ilustración bastante buena para enseñar una lección, ¿no le parece? Así que vayamos a la lección, vayamos a la clase, versículos 28 y 29. Esa fue la historia, aquí está la instrucción. Entraron en una casa. Este es un tiempo privado. Necesita llevar a sus discípulos a un lugar donde puedan vivir por fe. Entonces sus discípulos comienzan a interrogarlo en privado. Esa es la mejor manera de enseñar, preguntas y respuestas. ¿Por qué no pudimos expulsarlo? Se preguntan. Le preguntan a él. Lo intentaron. ¿Por qué pudimos antes? ¿Recuerdan? Marcos 6. Cuando nos otorgaste poder y nos enviaste de 2 en 2, ¿por qué ahora no podemos hacerlo? Y les dijo, este género no puede salir con otra cosa que la oración. Este tipo, esta especie, esta clase de espíritu inmundo, y tal vez está hablando de todos los ángeles caídos, nunca podrás, dice Jesús, dominarlos con tu fuerza. Tendrás que depender de mí. Y la oración, por la fe, es el camino al poder de Dios. La oración es el camino que da acceso a la fe, al poder de Dios. Es claro, ellos lo intentaron por su cuenta, ¿verdad? Con su fuerza, con su poder, con su habilidad, porque tuvieron éxito en el pasado. Pero la realidad es que no podrían vivir así cuando Jesús no esté. No pueden pensar que lo pueden lograr sin Él. Ellos deberán aprender a depender de Él. Para cada milagro que el Señor hace, tenemos que depender de Él, ¿verdad? Incluso al evangelizar, no podemos depender de nuestra inteligencia. Todo se trata del poder de Dios. Solo el poder vendrá por medio de la oración. Bueno, aquí termina el relato de Marcos. Y debemos estar agradecidos en este momento por el registro de Mateo ahí en el capítulo 17. Porque tal vez usted sigue pensando en su mente. ¿Cuánta fe necesito en mi oración para acceder al poder de Dios? Mire, esto no se trata de aprender a echar demonios. Esto no es una lección sobre cómo echar fuera demonios. Esta no es una lección sobre cómo hacer milagros, resucitar muertos. Esta es una lección sobre cómo acceder al poder de Dios para hacer lo que es su voluntad. Ciertamente la salvación, la santificación, la predicación son la voluntad de Dios. Pero ¿cómo lograr que Dios en su providencia alcance metas que exalten a su Hijo y haga avanzar su reino? Esa es la lección aquí. No podemos hacer el ministerio del reino desde el punto de vista humano, con fuerza humana. ¿Cuánta fe necesitamos? Él les dice ahí en Mateo capítulo 17 verso 20, por la pequeñez de vuestra fe. Y aquí va de nuevo el Señor. El problema con ustedes es que su fe es tan pequeña, oh hombres de poca fe. Eso lo dijo Jesús una y otra vez en Mateo 6:30, en Mateo 8:26, en Mateo 14:31. Aún en Mateo 16:8. Lo dijo también en Lucas 12:28. Hombres de poca fe. Fue la falta de fe lo que los llevó a no orar. Pensaron que podían manejarlo por ellos mismos. Y luego, esto es muy importante lo que sigue diciendo ahí Jesús en Mateo 17:20, la parte B. Es como si Jesús les dijera, no les estoy pidiendo mucho, no les pido una fe perfecta. Mira lo que dijo Jesús, de cierto, te digo, si tienes fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirás a esta montaña, muévete de aquí para allá y se moverá. Nada será imposible para ti. Aquí no está hablando de cambiar la geografía, la topografía. Solo habla de cosas que a la vista son grandes e insuperables y que no podemos cambiar. Pero si tiene la fe del tamaño de un grano de mostaza, la cual es la semilla más pequeña conocida en Israel en aquel tiempo. Y aquí le voy a decir algo, hay muchas formas de enseñar.
esto. He escuchado a gente decir, necesita tener más fe, necesita que su fe llegue al punto que alcance el tamaño de un grano de mostaza. Pero ese no es el punto aquí. El caso es que ya tiene fe. Y usted dice, vamos, pero es muy pequeña. El Señor no espera que sea una gran fe, una fe magnífica. De lo contrario, tendríamos problemas al iniciar nuestra vida como creyentes, ¿verdad? Todo lo que necesita es la fe pequeña, como un grano de mostaza. ¿Y sabe quién es el modelo? El hombre de esta historia, el padre del niño. El milagro se realizó sobre la base de la fe del padre. Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad, creo, pero mi fe está mezclada con dudas, quiero más fe. Corre al rescate de mi fe débil, ayuda a mi incredulidad. Pero esa fe fue suficiente. Nuestro Señor les muestra a los discípulos que teniendo aquí a este hombre que recién lo conoce, que no tiene mucha fe en él, una fe básica, si este hombre ejercía ese tipo de fe, esa fe sería suficiente para hacer que el poder de Dios descendiera. Yo creo que fue muy dura esta lección para ellos. Han caminado al menos con Jesús 2 años y medio y Jesús les dice, si pudieran ser como este padre, este extraño que nunca ha caminado o hablado conmigo antes, solo necesita ejercer la fe más básica, la más simple, la más sencilla. Y eso nos muestra la gracia de Dios. Esa fe sencilla pero persistente, como nos dijo Jesús ahí en las parábolas que contó en Lucas 11 y en Lucas 18. Esas fueron historias acerca de perseverar en la oración y ellos no lo han hecho. Recuerde lo que dice Santiago 4:12. Dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y Jesús dice, si tu fe fuera tan pequeña como un grano de mostaza y la dirige en oración a Dios, vería hacer a Dios cosas poderosas. Jesús perfectamente pudo dejarlos triunfar sin una fe persistente. Pudo dejarlos triunfar sin acudir a la oración. Pudo dejar que triunfaran, que pensaran que podrían hacerlo por su propia cuenta. Esa sería una mala lección, ¿verdad? Pudo haberles hecho pensar que la oración realmente no era necesaria. Imagine lo difícil que habría sido para los discípulos darse cuenta que necesitaban fe, depender de Dios, oración persistente, tener una fe firme, aunque pequeña, cuando Él no estuviera. Así que aquí la lección no es acerca de cómo expulsar demonios, hacer milagros, resucitar gente. No, es una lección acerca de cómo cambiar la topografía de la tierra si creemos con suficiente firmeza. Esta lección se trata de aprender lo que aprendieron los discípulos con esa experiencia. Cómo una pequeña cantidad de fe que lucha puede traernos a Dios de forma dependiente, con confianza, y hacer que el poder de Dios sea liberado para hacer su voluntad, incluso a través de nuestras vidas. Una lección increíble para aquellos de nosotros que vivimos por fe. Y quiero que comprendamos la verdad subyacente en esto. Siempre, para el que cree, todo es posible bajo la voluntad de Dios. Habrán ocasiones en que nuestra oración, la respuesta a nuestra oración será un no. Pero, ¿recibiremos el poder de Dios? Sí. ¿Recibiremos la gracia de Dios? ¿Recibiremos su misericordia como este hombre recibió misericordia de parte de Jesús? Y Él estará ahí en nuestro lado para que, aunque andemos en valle de sombra de muerte, el temor no se apodere de nosotros. Su poder será suficiente para sostenernos en medio de las circunstancias que sean su voluntad. Al que cree todo le es posible
si cree de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, muchas gracias por este tiempo que podemos estudiar estas grandes verdades. Gracias porque no esperas de nosotros una fe grande o extraordinaria. Lo que quieres es una fe sencilla, que cree en ti. Una fe que conduce a la oración, a la dependencia, a reconocer nuestra insuficiencia, para que tú, Señor, envíes tu poder a favor nuestro. Te damos gracias, Señor, porque todo es posible para el que cree, siempre que ore de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ayúdanos a descansar en estas verdades que hemos aprendido en este tiempo. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones. Dios les bendiga.